En el Archivo Histórico Nacional ha elegido en noviembre como su pieza del mes esta imagen. Una ilustración del volcán de San Antonio, en La Palma, de 1677. Bueno, desde el archivo se describe como toda una sorpresa dentro de los legajos de su extenso fondo sobre la Inquisición. Dicen que fue un dibujo a color enviado por su tribunal en Canarias, junto con un cumplido informe sobre lo acontecido ese día a día durante esa erupción. La verdad es que nos recuerda mucho a cuestiones que estamos viendo ahora. Y fíjense, a otras ilustraciones que les habíamos mostrado en su momento. Este grabado de Ubaldo Bodanova sobre la erupción que afectó en 1706, bastantes años después, al municipio de Garachico. Esas 7 coladas que se ven ahí que cayeron sobre el municipio y que las tienen diferenciadas. Esta vez cayó desde el volcán de Trebejos. Bueno, acaba de llegar nuestra compañera Raquel para hablar de esta imagen que venía a desempeñar Raquel Toste, digamos, un papel de lo que hoy sería la fotografía de un periódico, ¿verdad? Esta no, esta otra, bueno, las dos, cada una tenía su función. Las dos, sí, porque son muestras históricas. Como sabemos, el daguerrotipo todavía faltaba más de un siglo y medio. Y vamos, si quieres, a contextualizar un poco. Reinaba en España en 1677, justo cuando explota ese volcán de San Antonio, Carlos II. Carlos II, además, lo llamaban el hechizado, tenía muchos problemas de salud, casi no se sabía ni si llegaría a reinar por los problemas de la consanguinidad. Y ya los Borbones, este fue el último de la casa de los Austria, de los Habsburgo, y ya los Borbones habían dicho que si llegaban a reinar le quitarían privilegios a la Inquisición. Eso nos da una idea de lo que era la Inquisición en el siglo XVII, que para nada era ya como la del siglo XV. No solo llevaba aspectos eclesiásticos, sino que ya estaba muy metida en el poder social, político e incluso en la estrategia política. Por eso es normal que los inquisidores de La Palma mandaran un informe de lo que había ocurrido. Además, es que todos esos procesos, esos fenómenos naturales tan brutales, pues hacían que la población se acercara más a la iglesia, a buscar cobijo, a buscar refugio. Claro, las distancias eran muy grandes y yo me imagino que la Inquisición tendría su servicio de información, por así decirlo, y requiere información sobre lo que está pasando en La Palma. Exacto, y la envían un año después. Y también hay que decir que era normal enviar cuadros, pero es verdad que lo hacía más la monarquía y siempre con sus pintores de cámara. Por ejemplo, cuando se iban a casar decían, pues mándame un retrato de las hijas a ver cuál elijo, ¿no?, de las casaderas, y esos eran idealizados. ¿En qué se diferencia con este que vamos a ver y analizar ahora? Pues que este es más descriptivo, lo que busca es, este es el Archivo Histórico Nacional, donde lo van a exponer, y lo que busca este dibujo que vamos a ver era mostrar como si fuera el informe, pero en dibujo, pero también hay cierta calidad artística. Aquí vemos que ya está flanqueado el volcán, nos está diciendo entre montañas, para el que esté en la península sepa un poco la orografía del terreno. Vemos que también hay bombas volcánicas, es una gran explosividad, nos deja clara la ceniza, nos deja clara todo, de hecho hay hasta casas volando. Esto para empezar ya nos dice dónde está surgiendo, y aquí vemos las primeras casas. Si pasamos a analizar la parte central de lo que sería esta ilustración, ya nos dice que va bajando por diferentes núcleos poblacionales o por diferentes casas, lo que también es un recorrido. Se habla de que ese volcán tuvo 18 bocas activas y aquí no se ve porque evidentemente es muy pequeño, pero en el centro hay una de las casas, tiene una iglesia. Se cree que se trata de la iglesia de San Juan Abad, que se vio afectada en ese volcán. Además, también en una siguiente, analizando esta parte, mira, esta parte, aquí hay un hombre. Esto es un detalle del dibujo, ¿verdad? Exacto, este es un detalle en el que se ve a un hombre en el suelo y a sus animales. No tenemos constancia si hubo víctimas mortales, pero por el dibujo podemos hacernos una idea de que por lo menos heridos sí, y también cultivos y animales, o por la ceniza, que como vemos que también cae. La última parte del dibujo, que es la que más me gusta, ya hace alusión a esto. Aquí podemos pensar, o es un acantilado o es el delta volcánico que se está formando. En cualquier caso, el inquisidor le está diciendo a alguien que vea este dibujo desde la península, oye, que hay una altura, porque podrían pensar que era una isla muy pequeña, que era una isla en la que la lava llegaría pronto, y aquí vemos que se ha formado. Más que una foto, Roberto, a mí lo que me recuerda realmente es por qué eligió una vista cenital, parece un dron, claro, porque nos da un aspecto, sí, si la vemos entera, la imagen, nos da como una perspectiva cenital de todo lo que estaba pasando y lo que tardaba en ocurrir.
Claro, porque dron no tenían. No, tampoco. Dron no tenían. No, tampoco. Curiosamente, es verdad que la perspectiva es como si lo estuviésemos viendo desde ese punto de vista, ¿eh? Sí, y la verdad es que se aprecia, por un lado, que esté recogido todo lo que detalla el informe, que además en el informe luego detalla que estuvo activo 66 días, que acabó en noviembre, además, o sea, lo mandan en noviembre y que termina en enero, y yo creo que casi todo lo que recoge ese informe, ahora nos darán más datos, pero casi que en el dibujo se puede ver. Bueno, pues se lo vamos a preguntar. Lo acabamos de ver ahora Sí. fugazmente a Luis Miguel de la Cruz, es responsable de los fondos documentales de clero regular y secular del Archivo Histórico Nacional, uno de los archivos estatales dependientes del Ministerio de Cultura y Deporte. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues muy bien. Oiga, ¿por qué les sorprendió este hallazgo? ¿Estaba oculto, estaba escondido en algún lugar? Vamos a ver, a las personas que llevamos trabajando mucho tiempo, como es mi caso en el Archivo Histórico Nacional, este tipo de documentos, digamos, por así decirlo, que están a la orden del día. No nos sorprendió, son bastante habituales. Lo único que aquí se ha unido a documento singular, que es un documento muy bonito estéticamente, como ha comentado la persona que estaba hablando anteriormente a mí, con el hecho de que es una noticia de actualidad. Eso es lo que le hace singular a este documento, porque como le digo, de este tipo de documentos aquí hay muchos de ellos. En todo caso, el dibujo acompaña una carta, ¿verdad? Es como una especie de ilustración de un informe, es así, ¿no? Efectivamente, técnicamente es un informe que envían dos inquisidores del Tribunal de Gran Canaria al Consejo que tenía su sede en la Corte en Madrid, en la cual le dan información de unos acontecimientos que ellos, les leo, dice textualmente: nos ha parecido ser de nuestra obligación dar cuenta a vuestra Alteza y remitir esta estampa del paraje lo mejor que se pueda. O sea, es un hecho que consideran singular y dan noticia al Consejo de Madrid. A algunas personas le pudiera resultar un poco extraño por qué la Inquisición, cuya principal función era velar por la pureza de la fe, daba este tipo de noticias. Pero cualquier persona que conozca y haya manejado bastante los fondos de la Inquisición se daría cuenta de que este tipo de informes, por decirlos así, de carácter natural, hoy podríamos decir social, eran frecuentes en la época, no estaban fuera, digamos, del cometido de la Inquisición. Es Claro. lo mismo, a modo de ejemplo, le pongo un ejemplo muy famoso. El diccionario famoso de Madoz, histórico-geográfico, que se publicó en el siglo XIX, los principales informantes del señor Madoz eran los párrocos de pueblo, ¿no? Como personas sobre el terreno perfectamente informadas y al tanto de lo que ocurría en su alrededor. Claro, tenían su propia red de información, por así decirlo, Luis Miguel. Por así decirlo, efectivamente, así podríamos decirlo. Claro, si buscamos paralelismos con nuestra época, esto sería lo más parecido a un teletipo de los que usábamos los periodistas, todavía se usan. ¿Sabes si hay más de estas características? De este tipo, en principio, aquí ahora en el archivo histórico. Sí, por si hubiese más que tuviese que ver así a lo mejor, o con actividad volcánica incluso. No sé si habrá más reportes en Canarias porque hubo más actividad de este tipo durante la historia reciente. Efectivamente hay alguno más que tengo preparado para presentarle, espero en tiempo no muy lejano. Hombre, pues eso está bien. Espero que seamos los primeros en enterarnos, ¿eh? Luis Miguel. Bueno, pues si seguimos en contacto yo les daré la primicia. Hombre, qué menos. Efectivamente, de otro. Qué menos, por lo menos por alusiones, ¿no? Dado que estamos en la situación en la que estamos. Oiga, dígame, ¿el dibujo tiene algún valor artístico o solo es un documento histórico, solo lo tiene como documento histórico? Vamos a ver, efectivamente nosotros aquí, por mi preparación, yo le puedo decir que el documento tiene un valor eminentemente informativo. Ahora, una persona, digamos, procedente del mundo de las bellas artes le podría ver efectivamente pues algún carácter, algún rasgo artístico. Tiene ciertos rasgos, por así decir, un poco naif, ¿no? De pintura naif, ¿no? Sí. Como dibuja al señor tumbado, aparentemente muerto. Digo aparentemente porque el informe que acompaña a dicho dibujo no nos habla absolutamente para nada de ninguna persona muerta. Lo único que se limita a dar es una serie de personas con nombres y apellidos perfectamente identificados y que dicen los daños que les causa el volcán, pero que no pasan de ser quema de casas o, como dice, tupido de lava, o sea, cegados por la lava. Y luego deja entrever las coladas que se dirigen hacia el acantilado que se ve al final, que va a ser lo que ciegue completamente la Fuente Santa, pero que en ese determinado momento
Ellos no tenían constancia de ese hecho porque no se dice taxativamente que se cegó, simplemente dice que dejan escurrir por el acantilado. Efectivamente, este volcán destruyó ese manantial de la Fuensanta que se está tratando de recuperar, fíjese, ahora, en pleno siglo XXI. Luis Miguel. Ahora, sí, dígame. Por informaciones que ya por curiosidad me he metido a investigar, hay algunas fuentes, pero que no dicen exactamente de dónde proceden, que hubo entre 1 y 4 muertos, pero ya le digo que eso está totalmente, yo por mi parte no lo he podido constatar. Lo que sí está claro es que en aquel entonces supuso una destrucción enorme este volcán y desde luego nos llama muchísimo la atención, y usted que habrá visto también las imágenes de este volcán, la similitud, ¿no?, de un fenómeno con otro que pone este descubrimiento de plena actualidad. Pues Luis Miguel de la Cruz, muchas gracias por atendernos, estamos a la espera de ver esos otros descubrimientos que tengan que ver precisamente con las islas y con nuestra actividad volcánica. Muchas gracias. De acuerdo, le tomo la palabra. Buenas tardes. Hasta luego.